Hay un momento en la vida de un hombre que no hace ruido, pero lo cambia todo. No sucede cuando te vas. Sucede después cuando el silencio ocupa el lugar que antes llenabas tú. Porque perder a alguien no siempre se siente como una ruptura. A veces se siente como un vacío que no sabes explicar, como una ausencia que no puedes reemplazar, como una calma incómoda que te obliga a pensar demasiado. Y ahí es donde empieza todo, porque mientras estabas, él tenía opciones, tenía distracciones, tenía la ilusión de que siempre ibas a estar, pero cuando ya no estás, cuando dejas de responder, cuando dejas de insistir, cuando dejas de ser esa presencia constante, algo dentro de él cambia. No porque te haya entendido, sino porque empezó a sentirte. Y hay una diferencia enorme entre entender a alguien y sentir su ausencia. Porque un hombre puede ignorar tus palabras, pero no puede ignorar el espacio que dejas cuando te vas. Ahí no hay excusas. No hay distracciones suficientes. No hay reemplazos inmediatos que llenen lo que eras tú. No por lo que hacías, sino por lo que provocabas. Porque lo que realmente duele no es perder a alguien, es darte cuenta de que lo perdiste por no haberlo valorado cuando lo tenías. Y eso no se puede negociar con el tiempo. Se siente tarde. Hay algo que el ser humano no quiere aceptar, pero lo vive una y otra vez. No valoramos lo que tenemos mientras está, lo valoramos cuando deja de estar. Y en el caso de un hombre, esa verdad golpea de una forma silenciosa, profunda, casi inevitable. Porque mientras tú estabas, todo parecía normal. Tu presencia se volvió costumbre. Tus mensajes se volvieron rutina. Tu forma de estar, de cuidar, de insistir, empezó a sentirse como algo garantizado. Y cuando algo se vuelve garantizado, deja de generar conciencia, ya no se aprecia, se asume. He visto esto demasiadas veces. Personas que tenían a alguien valioso frente a ellos, alguien que estaba, que aportaba, que sumaba, pero como siempre estaba, nunca se detenían a reconocerlo. No por maldad, sino por inconsciencia. Porque el ser humano tiene esa tendencia peligrosa de creer que lo que hoy tiene, mañana también estará. Pero la vida no funciona así. Recuerdo momentos donde incluso yo mismo no dimensioné el valor de ciertas personas hasta que ya no estaban. No porque no importaran, sino porque su presencia era tan constante que mi mente dejó de cuestionarla. Y cuando se fueron, no fue el ruido lo que dolió, fue el silencio. Porque la ausencia tiene algo que la presencia no logra. Claridad. Cuando alguien se va, cuando deja de escribir, cuando deja de aparecer, cuando deja de insistir, el espacio que deja no se puede ignorar. Y en ese espacio el hombre empieza a pensar, empieza a recordar, empieza a reconstruir todo lo que antes daba por hecho. Y ahí es donde ocurre algo poderoso. Empieza a darse cuenta de los detalles que nunca vio, de las cosas que hacías sin que te las pidieran, de la forma en que estabas incluso cuando no era fácil, de tu energía, de tu intención, de tu manera de sostener algo que él no supo sostener contigo. Pero para que eso ocurra, tú tienes que dejar de sobreentregar, porque mientras tú sigas dando más de lo que recibes, mientras sigas compensando la falta de reciprocidad, mientras sigas intentando mantener algo que no está siendo sostenido por ambos, nunca habrá claridad. Solo habrá comodidad. Y la comodidad mata el valor. Tu ausencia no necesita explicación. No necesita discursos largos ni mensajes finales llenos de emoción. Porque cuando explicas demasiado, reduces el impacto, justificas lo que debería sentirse. A veces, la acción más poderosa no es lo que dices, es lo que dejas de hacer. Cuando dejas de estar, cuando dejas de insistir, cuando dejas de sostener, algo cambia. No en él inmediatamente, pero sí en la dinámica, porque ya no tiene acceso a lo que antes era automático. Y ahí empieza el proceso real, pero esto no se trata de hacer que alguien sufra,
Se trata de dejar de traicionarte a ti misma por alguien que no supo valorarte cuando podía. Porque al final, la pérdida no enseña cuando amenazas con irte, enseña cuando realmente te vas. Y es en ese momento, cuando ya no estás, cuando él finalmente entiende lo que tuvo, cuando ya no puede tenerlo. Hay algo que casi nadie domina, pero que lo cambia todo cuando lo entiendes: el silencio. No el silencio de la indiferencia, no el silencio del orgullo, sino el silencio consciente, el que no nace de huir, sino de respetarte. Porque cuando aprendes a callar en el momento correcto, dejas de desgastarte explicando lo que el otro no está dispuesto a entender. La mayoría de las personas cree que para ser escuchadas tienen que hablar más fuerte, insistir más, explicar mejor, pero la verdad es otra. Cuando alguien no valora tu presencia, no es por falta de palabras, es por falta de conciencia. Y esa conciencia no se despierta con reclamos, se despierta con ausencia. Recuerdo momentos donde yo mismo intenté explicar demasiado. Intenté justificar lo que sentía, poner en palabras lo que estaba pasando, esperando que del otro lado hubiera comprensión. Pero lo único que logré fue agotarme. Porque cuando tú hablas desde la emoción desbordada, el mensaje pierde fuerza. No porque no sea válido, sino porque se percibe como necesidad. Y la necesidad no genera respeto, genera comodidad. Por eso el silencio bien usado es poder. Porque no busca convencer, no busca ganar, no busca retener. El silencio simplemente se sostiene. Y en ese sostener se crea espacio. Y en ese espacio el otro empieza a sentir. Cuando tú dejas de escribir, cuando dejas de responder con la misma intensidad, cuando dejas de reaccionar a cada estímulo, algo cambia. No de inmediato, pero cambia. Porque rompes el patrón. Ya no estás disponible de la misma forma. Ya no estás alimentando la dinámica que antes sostenía todo. Y ahí es donde el silencio empieza a pesar. No porque sea castigo, sino porque es contraste. Antes había palabras, presencia, conexión. Ahora hay espacio. Y ese espacio no se puede llenar con excusas. Se siente. Pero aquí está el verdadero reto. Sostener ese silencio sin ansiedad. Porque el problema no es callar. El problema es lo que pasa dentro de ti cuando callas. Esa necesidad de revisar el teléfono, de querer escribir, de romper el silencio para aliviar lo que sientes. Y es ahí donde muchas personas fallan. No porque no entiendan la estrategia, sino porque no dominan su emoción. Por eso es tan importante dejar de enviar mensajes impulsivos. Esos mensajes que nacen del momento, de la inseguridad, del miedo a perder. Porque cada mensaje impulsivo rompe el proceso, devuelve todo a lo mismo. A la dinámica donde tú das y el otro solo recibe, reduce la comunicación, pero no como un juego, sino como una consecuencia natural de darte tu lugar. No necesitas desaparecer de forma dramática. Simplemente deja de estar donde no estás siendo valorada. Y en ese proceso aprende a estar contigo, a sostenerte, a no llenar cada vacío con ruido. Porque el silencio no es ausencia de poder, es control. Y cuando aprendes a usarlo, dejas de luchar por ser escuchada y empiezas a ser sentida. Hay algo que el ser humano subestima constantemente: el poder de la costumbre. Porque lo que se repite todos los días deja de sentirse especial y empieza a sentirse normal. Y cuando algo se vuelve normal, deja de valorarse con la misma intensidad. No porque pierda valor, sino porque deja de notarse. Y ahí es donde muchas relaciones empiezan a apagarse sin que nadie se dé cuenta. Porque mientras tú estabas, siempre disponible, siempre presente, siempre iniciando, siempre sosteniendo pequeños detalles que parecían insignificantes, pero que en realidad construían la conexión, un mensaje a cierta hora, una forma de preguntar, una manera de estar,
todo eso poco a poco se convirtió en parte de su rutina emocional. Y cuando algo se vuelve rutina, el cerebro deja de prestarle atención consciente. Recuerdo haber vivido momentos donde la presencia de alguien se volvió tan constante que dejé de notarla con la misma profundidad. No porque no importara, sino porque estaba tan integrada en mi día a día que mi mente la dio por hecho. Y eso es lo peligroso de la costumbre, que anestesia el valor. Pero cuando esa rutina se rompe, cuando lo que antes estaba deja de estar, el impacto es inmediato. Porque el cerebro no reacciona tanto a lo que tiene, reacciona a lo que pierde. De repente, ese mensaje que siempre llegaba, ya no llega. Esa conversación que siempre iniciabas, desaparece. Esa energía constante se retira. Y es ahí donde ocurre algo que antes no pasaba. Se siente el vacío. No porque hayas hecho algo dramático, sino porque dejaste de hacer lo que Él daba por garantizado. Y ese cambio sacude. Por eso es tan importante que entiendas esto. No necesitas hacer más para generar impacto. A veces necesitas hacer menos. No más esfuerzo, no más entrega, no más insistencia, menos presencia automática, menos disponibilidad constante, menos hábitos que el otro ya no valora porque siempre han estado ahí. Cambia tu disponibilidad. No como una estrategia superficial, sino como una consecuencia de recuperar tu tiempo, tu enfoque, tu energía. Porque cuando tú dejas de estar siempre accesible, obligas al otro a notar tu ausencia, y esa ausencia despierta, deja de iniciar siempre el contacto. Porque cuando siempre eres tú quien empieza, quien sostiene, quien empuja, el otro se acomoda. No por maldad, sino porque el ser humano se adapta a lo que recibe sin esfuerzo. Pero cuando dejas de hacerlo, cuando el patrón cambia, la dinámica se rompe. Y en esa ruptura aparece la conciencia, retira esos pequeños hábitos que él esperaba, no como castigo, sino como un acto de coherencia contigo misma. Porque si algo no está siendo valorado, no tiene sentido seguir entregándolo de la misma forma. Y aquí es donde todo se vuelve claro. No es tu presencia lo que genera impacto. Es el contraste de tu ausencia. Porque cuando lo cotidiano desaparece, se convierte en algo que se extraña. Y es en ese momento cuando finalmente se da cuenta de todo lo que tenía, cuando ya no lo tiene igual. Hay algo que pocas veces se dice con claridad, pero que influye profundamente en cómo un hombre vive la pérdida. Y es esto: no es solo el amor lo que se rompe, también es el ego. Porque cuando alguien siente que te perdió, no solo enfrenta tu ausencia, enfrenta la idea de que ya no tiene el control que creía tener. Y eso sacude. Mientras tú estabas, mientras respondías, mientras insistías, mientras validabas su presencia, todo parecía bajo control. Había una sensación silenciosa de seguridad, no necesariamente porque hubiera amor profundo, sino porque había acceso, porque estabas ahí. Y cuando alguien sabe que siempre estás, deja de cuestionar si podría perderte. Pero cuando te vas, cuando realmente te retiras, no solo se enfrenta al vacío emocional, se enfrenta a su propio orgullo. Recuerdo haber visto muchas veces este momento en los hombres. No es inmediato, no es dramático, es interno. Es un golpe silencioso que aparece cuando se dan cuenta de que ya no pueden acceder a ti de la misma forma, que ya no respondes igual, que ya no estás disponible, y entonces algo dentro de ellos se activa. No es solo la extraño, es cómo es posible que ya no esté. Porque el ego masculino, cuando no está trabajado, no solo quiere amar, quiere sentir que puede volver cuando quiera, quiere sentir que tiene opciones abiertas, quiere sentir que no ha perdido completamente el acceso. Y cuando
Ese acceso se corta cuando ya no estás disponible emocionalmente, aparece la incomodidad. Pero aquí es donde muchas personas cometen un error. Justo cuando él empieza a sentir esa incomodidad, vuelven, responden, se suavizan, regresan por culpa, por nostalgia, por miedo a perder completamente la conexión. Y en ese momento, todo el proceso se rompe. Porque cuando tú regresas, sin que haya un cambio real, no solo invalidas tu decisión, también vuelves a alimentar su ego. Le confirmas que sin importar lo que pase, siempre puede volver a ti. Y eso elimina el impacto de tu ausencia. Por eso es tan importante que dejes de validarlo constantemente. No necesitas recordarle tu valor con palabras, no necesitas reafirmar lo que ya debería haber entendido. Porque cuando validas sin reciprocidad, estás reforzando una dinámica desigual. Y el respeto no crece en la desigualdad. Tampoco regreses por culpa. Porque la culpa no es amor. Es una emoción que te empuja a traicionarte, a pensar que debes volver, que debes entender, que debes dar otra oportunidad, incluso cuando sabes que nada ha cambiado. Y cada vez que haces eso, te alejas un poco más de tu propia dignidad. Mantente firme en tu decisión, no desde el orgullo, sino desde la claridad, desde ese lugar interno donde sabes que lo que hiciste no fue un impulso, fue una consecuencia. Porque cuando tú te mantienes firme, cuando no cedes ante la presión emocional, cuando no vuelves solo porque él empieza a sentir tu ausencia, algo cambia. No solo en él, en ti, te fortaleces, te respetas, te eliges. Y en ese proceso, el ego de él deja de tener control sobre ti. Porque al final, no es la pérdida lo que más confronta a un hombre, es darse cuenta de que ya no puede recuperarte con la misma facilidad con la que te tuvo. Hay algo que activa profundamente la mente y el corazón humano y no es la certeza, es la incertidumbre. Porque cuando todo está garantizado, cuando todo es predecible, cuando sabes exactamente qué va a pasar y cuando la emoción se apaga, no desaparece por completo, pero se vuelve plana, automática, sin intensidad. Y eso es lo que muchas veces ocurre cuando tú estás siempre disponible, siempre explicando, siempre anticipando cada movimiento. Sin darte cuenta, eliminas el espacio donde nace la emoción real. Recuerdo haber visto esto con claridad en muchas etapas de la vida. Cuando alguien sabe exactamente qué vas a estar, qué vas a responder, qué vas a explicar cada decisión, deja de preguntarse. Y cuando alguien deja de preguntarse, deja de sentir con profundidad. Porque la emoción necesita espacio, necesita duda, necesita un poco de desconocido para mantenerse viva. La certeza adormece, no porque sea mala, sino porque elimina la necesidad de descubrir. Y cuando no hay nada por descubrir, la mente se desconecta, se acostumbra, se relaja. Y en ese estado, lo que antes generaba interés, empieza a perder impacto. Pero cuando aparece la incertidumbre, algo cambia. No esa incertidumbre tóxica de la manipulación o del juego emocional, sino la incertidumbre natural de no tener acceso total a alguien, de no saber exactamente qué está haciendo, de no tener una explicación constante, de no sentir que todo está bajo control. Y ahí es donde se activan emociones reales, porque la mente empieza a llenar espacios, empieza a pensar, a recordar, a cuestionarse, empieza a notar lo que antes no veía, porque ahora hay algo que falta. Algo que no está completamente disponible. Por eso es tan importante que dejes de ser predecible, no en tus valores, sino en tu disponibilidad emocional. No tienes que explicar cada movimiento, no tienes que justificar cada decisión, no tienes que reportar cada paso de tu vida como si alguien necesitara saberlo todo para quedarse. Cuando tú explicas demasiado, eliminas el misterio.
y sin misterio no hay curiosidad. Mantén tu vida activa, pero no como una estrategia para provocar, sino como una consecuencia de estar enfocada en ti. Vive, crece, muévete, aprende, pero no sientas la necesidad de mostrarlo todo o de validarlo a través de alguien más. Porque cuando tu vida es rica en experiencias, no necesitas narrarla constantemente, se siente. Y eso cambia la percepción completamente. Evita dar señales constantes de disponibilidad. Porque cuando alguien siente que puede acceder a ti en cualquier momento, sin esfuerzo, sin intención, deja de valorar ese acceso. No porque no le importes, sino porque no hay contraste. La emoción necesita contraste. Necesita presencia, pero también ausencia. Necesita conexión, pero también espacio. Y cuando tú entiendes eso, dejas de intentar controlar cómo alguien se siente y empiezas a crear las condiciones para que lo sienta por sí mismo. Porque al final no es lo que explicas lo que genera emoción, es lo que dejas de mostrar lo que despierta interés. Y es en ese espacio donde la mente empieza a extrañar lo que antes daba por hecho. Hay una verdad que duele, pero que cuando la entiendes te libera. Lo que siempre está disponible deja de sentirse valioso, no porque no tenga valor, sino porque no exige conciencia. El ser humano no mide lo que tiene con la misma intensidad con la que mide lo que puede perder. Y cuando alguien siente que puede acceder a ti en cualquier momento, sin límites, sin pausas, sin esfuerzo, deja de percibir lo que realmente eres. Mientras tú estabas completamente accesible, mientras respondías siempre, mientras estabas emocionalmente disponible para todo, incluso para lo que no te correspondía, creaste una puerta abierta. Y una puerta que nunca se cierra deja de ser especial. Se vuelve parte del paisaje. He vivido momentos donde yo mismo tuve acceso constante a alguien que estaba ahí, sin condiciones, sin pausas, sin filtros. Y no fue hasta que ese acceso se redujo que entendí lo que realmente significaba. No porque antes no tuviera valor, sino porque nunca me vi obligado a notarlo. Y eso es lo que ocurre cuando retiras el acceso. No es castigo, no es manipulación, es coherencia. Es darte cuenta de que tu energía no es un recurso infinito que debe estar disponible para quien no la está valorando en la misma medida. Cuando dejas de responder siempre, cuando rompes ese patrón automático, creas una pausa y en esa pausa el otro empieza a notar la diferencia. Porque ya no es lo mismo, ya no hay esa inmediatez, ya no hay esa seguridad de que siempre estarás ahí en el mismo lugar, con la misma intensidad. Y eso genera algo que antes no existía. Atención. No tienes que estar disponible emocionalmente para todo. No tienes que cargar con conversaciones que no te aportan ni sostener dinámicas que te desgastan. Porque cuando tú estás presente para todo, te vacías. Y cuando te vacías, lo que das pierde fuerza. Tu energía necesita dirección, no dispersión. Por eso es tan importante que empieces a priorizar tu vida sobre la conexión. No porque la conexión no importe, sino porque si tú no eres prioridad en tu propia vida, nadie más lo será de forma genuina contigo. Cuando tu mundo gira alrededor de alguien más, pierdes tu centro. Y cuando pierdes tu centro, empiezas a negociar tu valor. Empiezas a aceptar menos de lo que mereces, solo por mantener algo que no está siendo sostenido de la misma forma. Pero cuando cambias eso, cuando tu vida tiene dirección, propósito, movimiento, ya no necesitas estar disponible todo el tiempo, porque tienes algo más importante que atender. Tú, y eso se siente, porque de repente ya no eres predecible, ya no eres completamente accesible, ya no eres esa presencia constante que siempre está esperando. Ahora eres alguien que elige cuándo estar, cómo estar y con quién estar. Y eso cambia completamente la dinámica, porque el valor no se explica, se percibe, y se percibe con más claridad cuando deja de estar disponible en cualquier momento. Hay algo que sucede en la mente humana, cuando pierde algo valioso, empieza a reconstruirlo de una forma distinta. No lo recuerda exactamente cómo fue,
lo recuerda mejor. Porque cuando algo ya no está, la mente no se aferra a los momentos difíciles, se aferra a lo que le hizo sentir bien. Y ahí es donde el recuerdo se convierte en algo poderoso. Porque cuando tú te vas, cuando realmente dejas de estar, no solo desapareces físicamente, dejas un espacio emocional que el otro empieza a llenar con memoria. Y la memoria no es objetiva, es selectiva. He visto esto una y otra vez. Personas que mientras tenían a alguien a su lado se enfocaban en lo cotidiano, en lo que faltaba, en lo que no era perfecto. Pero cuando esa persona se fue, todo cambió. De repente los momentos simples se volvieron significativos. Las conversaciones normales se volvieron especiales. Lo que antes parecía común empezó a sentirse único. No porque haya cambiado la realidad, sino porque cambió la percepción. Y eso ocurre porque la mente, cuando ya no tiene acceso, intenta recuperar lo que perdió a través del recuerdo. Y en ese proceso elimina lo que no le conviene y amplifica lo que sí. Embellece lo que ya no puede tocar. Pero para que eso suceda, tú tienes que desaparecer de verdad. No puedes estar reapareciendo constantemente. No puedes ir y venir. No puedes irte un día y al siguiente volver con un mensaje, con una excusa, con una nostalgia que rompe todo el proceso. Porque cada vez que reapareces, interrumpes ese trabajo interno, le quitas a la mente el espacio necesario para sentir la ausencia. Y sin ausencia no hay idealización. Tampoco puedes arruinar el recuerdo con discusiones finales, con palabras que desgasten lo que fue. Porque cuando te vas desde el conflicto, desde el reclamo constante, desde la necesidad de tener la última palabra, dejas una energía pesada. Y esa energía es la que queda en la memoria. Pero cuando te vas con calma, con claridad, sin ruido innecesario, dejas algo distinto. Dejas una sensación que no necesita explicación, pero que se queda. Y con el tiempo, esa sensación crece. Por eso la distancia es clave, no como castigo, sino como respeto. Respeto hacia ti, hacia lo que viviste, hacia lo que ya no es. Porque cuando mantienes la distancia con dignidad, permites que el otro procese lo que pasó sin interferencias. Y en ese proceso, empieza a recordar, empieza a reconstruir lo que fue contigo, pero ahora desde otro lugar, desde la ausencia, desde la pérdida, desde ese vacío que no logra llenar fácilmente. Y es ahí donde ocurre algo que no podías provocar con palabras. Se da cuenta, pero no porque tú se lo explicaste, sino porque lo sintió. Porque la mente, cuando pierde algo real, lo convierte en algo aún más grande. Y en ese silencio, en esa distancia, te vuelves un recuerdo que pesa precisamente porque ya no está. Hay un momento que ningún hombre puede evitar. Cuando realmente pierdes tu presencia y no tiene que ver contigo, tiene que ver con él mismo. Porque mientras tú estabas, había algo muy cómodo en la dinámica. Tu energía suavizaba, tu atención acompañaba, tu presencia amortiguaba. Muchas cosas que él no quería mirar de frente. Pero cuando te vas, cuando tu ausencia es real, cuando ya no estás disponible emocionalmente para sostener, para explicar, para calmar, algo inevitable ocurre. Se queda solo con su propia realidad. Y eso no siempre es fácil de enfrentar, porque el ser humano tiene una forma muy inteligente de evitarse a sí mismo. Se distrae con conversaciones, con conexiones, con validaciones externas, con pequeñas dosis de atención que lo mantienen ocupado emocionalmente. Pero cuando una presencia importante desaparece, esas distracciones dejan de ser suficientes. He visto esto en muchas etapas de la vida. Personas que no se enfrentan a su vacío interno mientras tienen compañía constante, pero cuando esa compañía se retira, ya no hay ruido que tape lo que sienten. Y entonces aparece lo que antes evitaba. Pensamientos, decisiones no tomadas, emociones no resueltas, versiones de sí mismos que habían postergado.
Y ahí es donde tu ausencia se vuelve un espejo, porque ya no estás para responder de inmediato, ya no estás para consolar cada caída emocional, ya no estás para suavizar cada incomodidad. Y aunque desde afuera eso pueda parecer frío, en realidad es profundamente necesario. Porque no puede ser el escape emocional de alguien que no quiere enfrentarse a su propia vida. Cuando tú sigues solucionando sus problemas, cuando sigues estando disponible para calmar sus emociones, cuando sigues ocupando ese lugar de contención constante, sin darte cuenta, te conviertes en una vía de escape. Y mientras exista ese escape, no hay evolución. Pero cuando decides no estar ahí para todo, cuando no corres a responder, cuando no llenas cada silencio, algo cambia. Le quitas la posibilidad de evitarse. Y eso obliga a mirar decisiones que se postergaron. Obliga a pensar en lo que no se resolvió. Obliga a sentir lo que antes se evitaba sentir. Y aunque al principio puede generar incomodidad, es justamente esa incomodidad la que tiene el potencial de despertar conciencia, porque nadie cambia mientras está cómodo. El crecimiento empieza cuando ya no hay a quién culpar, a quién escribirle para aliviar la tensión, a quién recurrir para evitar el vacío interno. Empieza cuando la persona se queda sola con sus decisiones y con las consecuencias de ellas. Y aquí es donde muchas personas cometen un error emocional muy profundo, vuelven demasiado pronto, regresan a ser ese soporte, ese consuelo, ese lugar donde el otro puede volver a evitarse. Pero cuando haces eso, interrumpes el proceso. Por eso es tan importante que no te conviertas nuevamente en su escape emocional. No estás para rescatarlo de lo que él mismo necesita enfrentar. No estás para cargar decisiones que no tomaste. No estás para suavizar una realidad que le corresponde asumir. Tu ausencia no es castigo, es consecuencia, es espacio, es verdad. Porque cuando ya no estás para llenar los vacíos emocionales, el otro se ve obligado a llenarlos de conciencia. Y en ese enfrentamiento silencioso consigo mismo es donde realmente empieza a entender lo que perdió y lo que nunca supo sostener. Hay algo profundamente poderoso que muchas personas no entienden hasta que lo viven. Cuando tú creces, no solo cambias tú, cambia la forma en que los demás te perciben. Porque el valor no es estático, no es fijo, no es una etiqueta permanente. El valor se construye, se proyecta, se redefine constantemente a través de quién te estás convirtiendo. Y aquí está la verdad incómoda. Muchas veces no es que alguien no te valorara, es que no estaba viendo la versión completa de quien podías llegar a ser. Porque mientras estabas en un mismo nivel de energía, de enfoque, de crecimiento, eras percibida de una cierta manera. Pero cuando tú evolucionas, cuando te elevas internamente, cuando cambias tu mentalidad, tu disciplina, tu presencia, todo cambia a tu alrededor. He visto esto en la vida una y otra vez. Personas que fueron subestimadas en un momento de su historia, no porque no tuvieran potencial, sino porque todavía no lo habían activado. Y cuando finalmente decidieron trabajar en sí mismas, cuando dejaron de buscar validación externa y comenzaron a construir una identidad fuerte desde adentro, el mundo empezó a reaccionar distinto. Porque el crecimiento no solo es interno, es visible. Se nota en tu forma de hablar, en tu postura, en tu energía, en tus decisiones. Se nota cuando entras a un lugar. Se nota cuando ya no estás reaccionando desde necesidad, sino desde propósito. Y en el contexto de una relación o de una conexión emocional, esto es aún más profundo. Porque cuando tú te enfocas en convertirte en tu mejor versión, dejas de estar disponible emocionalmente desde la carencia. Ya no giras alrededor de la atención de alguien más. Ya no dependes de una respuesta para sentirte valiosa. Ahora tu centro está en ti. Y eso cambia completamente la percepción del otro. Porque de repente ya no eres la misma persona predecible de antes. Ya no eres alguien que se adapta, que persigue, que intenta encajar a toda costa. Ahora eres alguien que está creciendo, que está construyendo, que tiene dirección propia, y esa dirección genera respeto incluso en quienes antes no lo veían. Por eso es tan importante que trabajes en tu desarrollo personal, no como una estrategia para que alguien te valore, sino como una decisión de vida. Leer, aprender,
sanar, fortalecer tu mente, tu carácter, tu disciplina emocional. Porque cada nivel que tú subes internamente redefine la forma en que el mundo te percibe externamente. También tu entorno importa. Las personas con las que te rodeas, los lugares que frecuentas, las conversaciones que tienes, todo eso influye en cómo te construyes. Si tu entorno es pequeño, tu visión se reduce. Si tu entorno es limitado, tu energía se estanca. Pero cuando te rodeas de crecimiento, de ambición sana, de expansión, tú también empiezas a expandirte. Y lo más importante, construye una identidad fuerte, no basada en lo que alguien piensa de ti, sino en lo que tú sabes que eres. Porque cuando tu identidad es débil, dependes de la validación. Pero cuando tu identidad es sólida, nada externo puede derrumbarte fácilmente. Y aquí es donde ocurre algo interesante. Cuando tú creces de verdad, ya no necesitas que nadie te elija para sentirte suficiente. Y paradójicamente, es ahí cuando más te notan. Porque el crecimiento auténtico no busca atención, pero inevitablemente la genera. Y en ese proceso, no solo cambias tú, cambia también la forma en que te recuerdan, te perciben y te valoran. Hay una verdad que duele aceptarla, pero libera cuando finalmente la entiendes. No todos regresan, pero todos sienten la pérdida. Algunos lo admiten, otros lo esconden, otros lo evitan, pero nadie es completamente inmune a lo que dejó ir. Porque la ausencia no es silenciosa. Para quien la provocó, la ausencia habla. Habla en los momentos de calma, en los espacios vacíos, en las rutinas que ya no tienen la misma energía, en las conversaciones que antes existían y ahora solo son recuerdo. Y aunque desde afuera parezca que alguien siguió adelante con facilidad, por dentro, la huella existe. He aprendido con el tiempo que el ser humano tiene una capacidad impresionante para aparentar estabilidad, incluso cuando internamente está procesando pérdida. No siempre se expresa, no siempre se muestra, no siempre se reconoce, pero se siente. Porque lo que fue significativo no desaparece solo porque la vida continúa. Pero aquí viene lo más importante. Tu vida no puede depender de si alguien regresa o no. Porque vivir esperando un regreso es quedarte emocionalmente en pausa. Es quedarte en un lugar donde tu energía no avanza, donde tu mente sigue atada a una posibilidad, a una esperanza, a una versión del pasado que ya no existe. Y eso te detiene. Por eso es tan importante soltar la expectativa. No desde el resentimiento, no desde el orgullo herido, sino desde la claridad de entender que tu vida no puede estar condicionada por una decisión que no está en tus manos. Soltar la expectativa no significa olvidar lo vivido. Significa dejar de construir tu presente alrededor de lo que podría pasar. Porque cada día que esperas un regreso es un día que no estás viviendo plenamente. Cerrar ciclos internamente es uno de los actos más poderosos que un ser humano puede hacer. Porque no siempre tendrás una conversación final, no siempre tendrás respuestas, no siempre tendrás explicaciones. A veces el cierre no llega de afuera, se construye dentro de ti. Es cuando decides que ya entendiste lo suficiente, que ya aprendiste lo necesario, que ya no necesitas seguir esperando señales, mensajes o reacciones. Es cuando eliges liberarte emocionalmente, aunque la historia no haya tenido un final perfecto. Y desde ese lugar avanzas sin mirar atrás. No porque el pasado no importe, sino porque ya no te pertenece de la misma forma. Lo que fue, fue. Lo que se sintió. Pero lo que viene requiere una versión tuya que no esté atrapada en lo que ya no está. Porque la vida no se detiene por nadie, el tiempo sigue avanzando contigo sin ti y la única pregunta real es, ¿vas a avanzar con él o te vas a quedar mirando hacia atrás? No todos regresan y eso tienes que aceptarlo. Pero lo más importante no es quién vuelve, es quién te conviertes tú cuando decides seguir adelante sin esperar a nadie. Porque al final la verdadera fuerza no está en retener, está en soltar. Y aún así seguir caminando con dignidad, con paz y con la certeza de que lo que es para ti no necesita ser perseguido.
Y ahora que entiendes todo esto, hay una última verdad que debes llevar contigo. Tu vida no puede estar en pausa esperando respuestas que tal vez nunca llegarán. No naciste para quedarte atada a lo que no se quedó contigo. Naciste para avanzar, para crecer, para construir una versión de ti que no mendiga atención, sino que irradia valor. Hoy elige soltarte de la expectativa, de la ansiedad, del pasado que ya no te sostiene. Camina hacia ti, hacia tu paz, hacia tu poder, porque lo que es para ti no se persigue, llega, y lo que no, te libera.